Existió un plan real de guerra de Estados Unidos pensado específicamente para enfrentar a Canadá, y no fue una broma ni un guión de película, fue un conjunto de mapas y órdenes firmadas por militares entre las décadas de 1920 y 1930. Empezó después de la Primera Guerra Mundial, se consolidó en los años 30 como parte de los famosos planes de color, y preveía desde bloqueos navales hasta ocupaciones de puertos clave como Halifax y Terranova. ¿Te interesa porque detrás de esos papeles hay mapas, rutas de invasión y decisiones que parecen sacadas de un juego de mesa gigante, pero con consecuencias reales? En pocos minutos verás cuándo se hizo, por qué lo imaginaron, qué objetivos concretos tenía y cómo terminó archivado cuando cambió el panorama mundial. Usaré ejemplos sencillos, pensar en cortar una carretera principal o cerrar un puerto, como cuando cierras una calle para que no pase nadie, pero a escala internacional. La cronología es clara: origen tras la Gran Guerra, diseño en los años 30, obsolescencia con la Segunda Guerra Mundial y desclasificación décadas después, que nos permite leer documentos que combinan paranoia, planificación y hasta un toque de humor burocrático. Quédate, porque además veremos mapas reales, anécdotas sorprendentes y una lección sobre cómo los miedos políticos se convierten en planes muy detallados. Sí, como ese vecino que escribe 1000 reglas sobre el pasto. Contexto histórico y rivalidades norteamericanas. Durante el siglo XIX las tensiones entre Estados Unidos y las provincias británicas en Norteamérica dejaron una huella clara en la política y en la imaginación militar de ambos lados. Al principio fueron enfrentamientos directos, como la guerra que enfrentó a las dos potencias vecinos y que dejó en el recuerdo episodios de invasiones y contraataques. Luego vinieron los incidentes de baja intensidad que alimentaron desconfianza mutua. Por ejemplo, grupos irlandeses en Estados Unidos llevaron a cabo incursiones transfronterizas hacia el territorio canadiense, y agentes confederados utilizaron territorio canadiense para atacar objetivos en Estados Unidos durante la Guerra Civil. Esas acciones demostraron que la frontera no era solo una línea en el mapa, sino un lugar por donde podían pasar problemas reales. Además de los choques armados, hubo rivalidades económicas y diplomáticas que empujaron a los planificadores a pensar en contingencias. El comercio entre ambas orillas fue fuente tanto de cooperación como de fricción. Tratados de reciprocidad facilitaron intercambio, pero las diferencias sobre aranceles y control de rutas marítimas encendieron debates políticos. La disputa sobre la frontera y el acceso a puertos y pasos estratégicos, incluida la necesidad de controlar rutas ferroviarias y marítimas que conectaban el interior con el océano, hizo que las élites militares y políticas de Washington miraran hacia el norte con cierta inquietud. Un ejemplo concreto es la atención que siempre despertó el puerto de Halifax en la costa atlántica, considerado por estrategas como una base naval que no podía quedar en manos de un adversario potencial. La geografía y la logística jugaron un papel clave en ese contexto. La frontera más larga del mundo entre dos países creó oportunidades y problemas, facilita el comercio, pero también complica la defensa. Los grandes ríos, las vías férreas transcontinentales y los puertos del Atlántico y del Pacífico eran nervios vitales. Controlar o bloquear esas arterias podía cambiar el curso de un conflicto. En la práctica, eso se tradujo en planes detallados sobre cómo tomar o neutralizar puntos de comunicación, no solo por ambición territorial, sino para evitar que una potencia europea usara el continente como base contra intereses norteamericanos. Los planificadores militares pensaban en líneas de ferrocarril, en pasos montañosos y en la capacidad de movilizar fuerzas a través de distancias enormes. Suena práctico, y un poco paranoico también. Con el paso del tiempo la rivalidad fue dando paso a la cooperación, pero siempre sobre la base de lecciones aprendidas. Incidentes repetidos y disputas fronterizas enseñaron a los dos países que la proximidad exige acuerdos mejores y sistemas de alerta compartidos. Así, episodios que alguna vez alimentaron planes de contingencia terminaron impulsando pactos de defensa y coordinación. Y al final, aunque hubo planes para escenarios extremos, la vida cotidiana siguió con migraciones, comercio y bromas entre vecinos. El vecino que te espía por la ventana hoy es el mismo que te trae el café por la mañana. Antecedentes diplomáticos entre Estados Unidos y Canadá. Desde los primeros encuentros coloniales hubo fricciones sobre quién controlaba qué territorio y cómo se trazaban las fronteras. Esas dudas marcaron el tono de las relaciones diplomáticas durante décadas. Tras la independencia de Estados Unidos, los mapas no estaban tan claros como los cartógrafos decían, y eso provocó disputas y negociaciones constantes entre Washington y las autoridades británicas en América del Norte, que representaban a lo que luego sería Canadá. El resultado fue una serie de tratados y acuerdos que, poco a poco, fueron poniendo reglas claras sobre ríos, lagos y líneas imaginarias en el mapa. Una de las consecuencias prácticas de esas tensiones fue limitar la presencia militar en zonas compartidas. Por ejemplo, se acordó reducir embarcaciones de guerra en los grandes lagos para evitar enfrentamientos inesperados. Esto se tradujo en menos fragatas patrullando las aguas interiores y más barcos de pesca tranquilos, que es algo que los pescadores agradecieron.
Al mismo tiempo, acuerdos fronterizos en el Nordeste y en el Pacífico ayudaron a que colonos y comerciantes supieran bajo qué bandera estaban viviendo. Esa claridad fue clave para la tranquilidad entre comunidades vecinas. Las relaciones comerciales también jugaron un papel muy importante, con tratados que facilitaron el intercambio de productos agrícolas y materias primas entre ambas orillas. Un ejemplo sencillo, los granjeros y comerciantes podían cruzar la frontera con menos impuestos y vender sus cosechas con más facilidad, lo que impulsó economías locales a ambos lados. Cuando esos acuerdos se terminaron o se modificaron, se notó rápidamente en los mercados y en los precios, así que la diplomacia tenía un impacto directo en la vida cotidiana de mucha gente. No faltaron incidentes que tensionaron las relaciones, como incursiones organizadas por grupos desde territorio estadounidense hacia asentamientos canadienses, lo que obligó a Ottawa y a Londres a presionar por protección y a Washington a aclarar su postura. Esos episodios impulsaron debates sobre seguridad y soberanía, y llevaron a que las autoridades buscaran soluciones más sólidas para evitar que grupos privados determinasen la agenda entre estados. En cierto modo, esas tensiones aceleraron la búsqueda de mecanismos diplomáticos más eficaces. A medida que Canadá fue adquiriendo mayor autonomía en su política exterior, las negociaciones dejaron de ser exclusivamente entre Estados Unidos y el Reino Unido y pasaron a implicar a representantes canadienses con voz propia. Esa evolución permitió tratar directamente asuntos prácticos como la gestión de recursos compartidos, rutas comerciales y cooperación en materia de inmigración y transporte. Un efecto práctico fue la creación de comisiones y acuerdos binacionales para manejar lagos, ríos y pasos fronterizos que afectan a comunidades cotidianas. En el siglo XX la relación se fue institucionalizando con alianzas y pactos de defensa colectiva y con acuerdos para vigilar y proteger el espacio aéreo norteamericano de manera conjunta. Eso no significa que desaparecieran las diferencias, más bien se empezaron a resolver por canales formales, con embajadores, reuniones periódicas y grupos técnicos que discutían desde biología de peces hasta normas de seguridad. Hoy día la historia diplomática entre ambos países se ve como una ruta desde disputas puntuales hasta una cooperación cotidiana que facilita la vida de millones de personas. En resumen, los antecedentes diplomáticos son una mezcla de negociación territorial, pactos para reducir tensiones militares, acuerdos comerciales y episodios conflictivos que obligaron a clarificar posturas. Todo eso creó la base para una relación compleja pero funcional, vecinos que discutieron sobre líneas en el mapa y que, al final, aprendieron a coordinarse para que el café de la mañana llegue a ambas mesas sin demasiados sobresaltos. Motivos estratégicos detrás del plan. El ejército de Estados Unidos elaboró planes para un posible conflicto con el Imperio Británico en los que Canadá aparecía como pieza clave, y eso explica en buena medida los motivos estratégicos que los guiaron. Uno de los impulsos principales era impedir que fuerzas navales británicas usaran puertos canadienses para amenazar la costa noreste de Estados Unidos. En términos prácticos, se trataba de negar al enemigo bases desde las que preparar convoys o lanzar ataques. Un ejemplo claro y fácil de visualizar, controlar un puerto importante como Halifax equivalía a cerrar una gran puerta al Atlántico para quien quisiera acercarse por mar. Otra razón obvia era proteger las rutas marítimas y fluviales que comunican el interior del continente con el exterior. El control del río San Lorenzo y de los accesos a los grandes lagos se entendía como controlar las autopistas, por donde circulaban personas, equipos y suministros. Si se bloquea o domina un río clave, la economía y la logística del adversario quedan muy perjudicadas. Es como cortar la autopista principal de un país y esperar el efecto que eso tiene sobre ciudades y fábricas. Los recursos naturales y las líneas de comunicación también pesaron en la ecuación. Bosques, minerales y la red ferroviaria que atravesaba el territorio canadiense eran vistos como activos que podían facilitar o complicar una guerra. Desde el punto de vista práctico, asegurar nodos ferroviarios y centros industriales era asegurar la capacidad propia de abastecimiento y, al mismo tiempo, privar al contrario de esas ventajas. Otro elemento concreto fue la infraestructura de comunicación, cables y líneas telegráficas que pasaban por Canadá podían ser puntos sensibles en un conflicto, y controlarlos equivalía a controlar la información en el frente. Las motivaciones políticas y estratégicas más amplias no pueden solayarse. La doctrina de seguridad en el hemisferio occidental empujaba a Estados Unidos a evitar que potencias europeas alcanzaran posiciones desde las cuales pudieran influir en América del Norte. Tener una potencia hostil con bases cercanas se consideraba un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Por eso, además de razones militares, existía la intención estratégica de preservar una zona de influencia segura en el vecindario continental. Es una lógica simple, prefieres tener a tu vecino amigable que a uno con un portón trasero repleto de cañones. Finalmente, conviene recordar que elaborar un plan es, muchas veces, un ejercicio de previsión más que una declaración de intenciones inmediatas. Planificar la toma de puertos, la ocupación de rutas o el corte de comunicaciones era una forma de estar listos ante distintos escenarios. Y, como toque de humor para alivianar lo serio,
No se trataba de un plan para invadir canchas de hockey, sino de asegurar posiciones que, en términos militares, daban ventaja decisiva. Descubrimiento de los documentos secretos. Los archivos militares y diplomáticos guardan a menudo expedientes marcados como reservados que no salen a la luz hasta que alguien los solicita o los revisa por orden de desclasificación. En esos depósitos hay desde mapas hasta notas internas y correos entre oficinas, piezas pequeñas que, juntas, explican intenciones y planes. Cuando los investigadores comenzaron a hurgar en esos fondos, encontraron carpetas con encabezados y sellos que indicaban trato especial. Esto suele ser la primera pista de que hay material sensible esperando revisión. El hallazgo suele seguir una secuencia clara. Primero, un investigador o periodista localiza la referencia en un inventario o en una base de datos. Luego se presenta una solicitud formal para acceder al expediente, a veces mediante la Ley de Libertad de Información. Después viene la revisión por parte del organismo correspondiente, que decide si desclasifica, censura o mantiene secreto el contenido. A veces la pieza decisiva aparece casi por accidente durante una reordenación de cajas en un archivo, otras veces llega tras años de insistencia por parte de académicos. Es un proceso burocrático, lento y con mucho papel, pero efectivo. Al salir a la luz, los documentos pasan por otra fase práctica: traducción, verificación y contextualización. Traducir no es solo cambiar palabras, hay que entender siglas militares, términos operativos y referencias a lugares. Investigadores comparan esos textos con otras fuentes abiertas, como periódicos, memorandos públicos y fotografías, para reconstruir lo que significaban en su momento. Un ejemplo real de método sería comparar un mapa encontrado en una carpeta con fotos aéreas públicas para identificar rutas y objetivos. Así se evita sacar conclusiones erróneas basadas solo en una página. La reacción pública suele ser inmediata. Los medios publican extractos, los expertos discuten su verosimilitud, y los diplomáticos tienen que dar explicaciones, a veces con más gracia que la que muestra un oso tratando de abrir un bote de basura en un parque nacional. Aún así, el descubrimiento aporta valor, permite a historiadores y ciudadanos entender decisiones pasadas, evaluar riesgos y mejorar transparencia. En resumen, encontrar documentos secretos es menos una escena de película y más un trabajo de detectives de gabinete, paciencia y muchas hojas fotocopiadas. Estructura y objetivos del plan. Documentos militares describen el plan como un conjunto ordenado de órdenes, mapas y escenarios diseñados para coordinar fuerzas terrestres, navales y aéreas. Se organizaba por ejes geográficos: costa atlántica, región de los Grandes Lagos y la franja fronteriza del noreste, cada una con responsabilidades claras para unidades del ejército y escuadrones navales. Al frente de la ejecución habría mandos combinados que recibían directivas desde el Departamento de Guerra y el Estado Mayor, y debajo de ellos divisiones y flotillas con tareas específicas. En la práctica eso significa que existían líneas de comunicación preparadas, rutas de avance planificadas y puntos logísticos definidos, igual que un plan para mudarse, pero con camiones de combate en lugar de cajas de cartón. La estructura operativa se dividía en fases fáciles de entender: preparación y despliegue, ejercicio de control marítimo, incursiones anfibias limitadas y luego operaciones sobre el terreno para asegurar puntos clave. Primero se buscaba obtener superioridad en el mar, bloquear rutas y neutralizar bases, para luego permitir movimientos terrestres sin que llegaran refuerzos por agua. Es como cerrar las salidas de una autopista antes de mandar un convoy por ella. Cada fase tenía objetivos medibles y criterios para pasar a la siguiente, de modo que no todo dependiera de una sola orden, sino de condiciones concretas en el terreno y en el mar. Los objetivos eran prácticos y centrados en puntos de valor estratégico: control de puertos importantes, intercepción de líneas de comunicación y transporte, como ferrocarriles y vías fluviales, y neutralización de instalaciones navales que pudieran apoyar una contraofensiva. Por ejemplo, asegurarse de que los principales puertos quedaran fuera de uso para el enemigo y cortar los ejes ferroviarios que permitieran el movimiento rápido de tropas. Estas metas buscaban reducir la capacidad de sostenimiento del adversario. En términos sencillos, intentar que no pudiera recibir combustible, munición o refuerzos desde el mar. En cuanto a la coordinación logística y de inteligencia, el plan preveía acumular suministros en puntos seguros, preparar puertos de embarque y establecer patrullas para proteger las líneas de suministro. También contemplaba la ocupación temporal de infraestructuras críticas para impedir su uso por el otro lado. Un ejemplo cotidiano ayuda, es como cuando una empresa se prepara para un gran evento y reserva transporte, almacena material y asigna responsables para cada tarea, pero en versión militar. Y sí, en el papel todo suena muy ordenado, luego la realidad suele enseñar que incluso el mejor plan necesita flexibilidad, y ahí es donde la improvisación y el sentido del humor, siempre necesario, terminan salvando el día. Mapas, rutas y puntos clave.
Los planificadores militares estadounidenses elaboraron un expediente de guerra que concebía a Canadá como un frente posible dentro de un conflicto más amplio con el Imperio Británico. Ese expediente se resumía sobre todo en mapas, rutas y puntos clave dibujados y revisados durante las décadas de entreguerras. Se trabajó con cartas coloreadas y capas de información. Una hoja mostraba líneas ferroviarias, otra los puertos, otra las capacidades navales y otra las comunicaciones telefónicas y telegráficas. Era material de oficina con mucha tinta y aún más paciencia, y los oficiales pasaban horas trazando flechas como si fuera un tablero de ajedrez gigante. En los mapas navales se marcaban las grandes líneas de acercamiento por mar, rutas del Atlántico hacia la costa este canadiense y del Pacífico hacia la costa oeste. También se prestó atención al control de las vías interiores, como ríos navegables y el eje del Saint-Laurent. Para el tráfico terrestre se consultaron las redes ferroviarias transversales y las arterias que conectan centros urbanos e industriales con puertos. No se trataba de escribir un manual para atacar, sino de identificar cómo se movía la gente y la carga. Por ejemplo, los ferrocarriles que conectaban minas y fábricas con los muelles aparecían subrayados, porque quien controla el transporte controla el flujo de recursos. Los puntos clave eran, en términos sencillos, los lugares donde convergen transporte, industria y comunicaciones. En el este, los grandes ríos y los puertos principales eran nodos estratégicos. En el oeste, los accesos desde el mar al interior y las salidas hacia el océano resultaban críticos. Los mapas señalaban además centros logísticos y nodos ferroviarios importantes, además de instalaciones navales y puertos de abrigo. No sobra decir que un buen mapa no solo dibuja la geografía, sino también la importancia económica y la facilidad con que se puede mover material. Por eso los analistas marcaban con distintos colores los depósitos de carbón, las plantas industriales y los grandes talleres. La metodología fue práctica y casi artesanal. Capas de papel transparente pegadas sobre mapas base para comparar carreteras con líneas férreas o con zonas de menor población. Fotografías aéreas completaban el panorama cuando estaban disponibles. Con el tiempo esas cartografías se fueron revisando y ajustando según nueva información, porque una línea ferroviaria cerrada o un puerto ampliado cambian la película. Y, modestamente, los planificadores aprendieron que no basta con colorear un mapa, hay que entender por qué la gente vive donde vive y por dónde pasan sus cosas. Para cerrar con un toque humano, el trabajo incluía tanto sofisticados cálculos logísticos como la inevitable mancha de café sobre el mapa, prueba de que la estrategia también se improvisa frente a una taza humeante. Recursos y logística militar previstos. Los documentos de planificación militar de Estados Unidos concebían una cadena completa de recursos y logística para sostener operaciones contra Canadá dentro del marco del llamado War Plan Red, que imaginaba cómo golpear puntos clave del territorio canadiense para interrumpir su capacidad de respuesta. Primero se pensó en asegurar y aprovechar puertos y nudos ferroviarios. Puertos atlánticos como Halifax y centros de transporte como Montreal eran considerados objetivos porque facilitaban el abastecimiento y el movimiento de tropas. El razonamiento era sencillo: quien controla las líneas de transporte controla el flujo de combustible, munición y alimentos. Sin eso, una fuerza se queda en el terreno como un coche sin gasolina. La fase de preparación implicaba concentración y movilidad. Se proyectaba reunir unidades regulares y reservistas en áreas próximas a la frontera y en puertos de embarque, apoyadas por depósitos de suministros en la retaguardia. El transporte terrestre se apoyaba en la red ferroviaria del noreste para mover grandes cantidades de material, y en la flota de camiones para los tramos finales. Para ponerlo en contexto cotidiano, imagina largas cadenas de vagones cargados con munición y sustituya la palabra por comida de campaña, que atraviesan estaciones clave hasta que un puerto o un puente permite el paso hacia adelante. Todo debía sincronizarse como en una mudanza gigante, pero con tanques. Apoyo naval y aéreo eran pilares logísticos complementarios. La Armada tenía el papel de establecer bloqueos, proteger convoys y facilitar desembarcos. La idea era usar la mar para traer combustible pesado y reservas hasta puertos seguros, evitando depender únicamente de largos convoys terrestres. Por su parte, la aviación se planteó para reconocimiento, transporte rápido de piezas críticas y para cortar las líneas enemigas antes de que pudieran reorganizarse. En términos prácticos, se trataba de convertir puertos capturados en nuevos puntos de suministro y de usar aviones para cortar distancias, como cuando pides que te traigan la pieza que falta en vez de abrir otra caja. La logística también consideró aspectos más mundanos pero decisivos: mantenimiento, sanidad y reparación. Talleres móviles y equipos de recuperación para vehículos hubieran acompañado a las unidades. Hospitales de campaña y cadenas de evacuación médica estaban planificados para mantener la capacidad combativa. El suministro de combustible y lubricantes aparecía como una prioridad recurrente, puesto que sin combustible no hay movimiento, y sin movimiento no hay operaciones. Pequeños ejemplos ayudan a entenderlo. Un puente ferroviario dañado necesita equipo de ingenieros y materiales. Sin ellos, los vagones cargados se quedan amontonados y la campaña se atrasa.
En términos de cronología operativa, el plan describía etapas claras: preparación y acumulación en la retaguardia, apertura de hostilidades con golpes navales y aéreos para aislar objetivos, asaltos terrestres apoyados por desembarcos y la rápida creación de depósitos avanzados, y finalmente, consolidación usando las vías recién controladas para reabastecimiento sostenido. Cada etapa dependía de la anterior, fallaba una y las demás sufrían. Y, ya que no todo es estrategia fría, había conciencia de que los camioneros, mecánicos y cocineros eran tan esenciales como los oficiales. Sin ellos, el plan se habría quedado en bonito papel. En otras palabras, la victoria se gana también con buena logística y un café caliente a tiempo. Inteligencia y contrainteligencia implicadas. En los documentos y ejercicios que configuraron el famoso War Plan Red, los servicios de inteligencia estadounidenses hicieron algo parecido a desmontar un reloj para ver cómo funciona. Cartografiaron puertos, vías férreas, centros industriales y líneas de comunicación en Canadá, y lo anotaron todo para saber dónde golpear y cómo moverse. El trabajo no fue solo despacho. Las dos ramas principales que aportaron información fueron las oficinas de inteligencia del Ejército y de la Armada, las que analizaban mapas, rutas navales y capacidades logísticas, y colaboraron con académicos y con personal de la War College para convertir datos sueltos en decisiones prácticas. Los Vargames sirvieron para comprobar hipótesis: si cortas cierto ferrocarril, que aísla una base. Se probaba en papel y luego con ejercicios a pequeña escala. La recolección fue variada y, en términos sencillos, bastante mundana: observación desde barcos y aviones, recopilación de mapas públicos, seguimiento del tráfico comercial y testimonios de agentes locales. Por ejemplo, revisar manifiestos de buques permitía descubrir qué puertos eran esenciales para el suministro. Una foto aérea de un muelle podía decir más que 100 informes escritos. También hubo tareas de espionaje clásico: agentes en terreno que recopilaban información sobre defensas costeras o sobre la disposición de tropas. Nada glamoroso. A menudo implicaba hablar con ferroviarios, con trabajadores de puerto o con empleados de telecomunicaciones. La inteligencia técnica, en la medida que la tecnología permitía entonces, incluía la interceptación de comunicaciones radio y el cruce de datos para detectar patrones de movimiento. En el terreno de la contrainteligencia, las medidas fueron preventivas y prácticas. Se buscó evitar que agentes extranjeros obtuvieran información sensible mediante vigilancia de instalaciones críticas, control de accesos y restricciones a la transmisión de mensajes considerados peligrosos. También se practicaron operaciones de engaño y de seguridad operativa: limitar quién sabía qué para que un plan no quedara expuesto por un descuido. Un ejemplo sencillo: si hay sospechas de que alguien en un puerto podría facilitar un sabotaje, se refuerzan las rondas nocturnas y se revisan cargamentos. Menos película de espías y más guardias con linterna, vaya. Cronológicamente, la secuencia fue clara y lógica: primero la obtención y verificación de información básica, luego el análisis y la puesta a prueba mediante juegos y ejercicios, finalmente, la implementación de medidas defensivas y de contrainteligencia para proteger lo ya descubierto. Al evolucionar la situación política, parte de ese aparato de inteligencia se reorientó hacia la cooperación con Canadá en defensa aérea y en intercambio de información, lo que demuestra que la inteligencia no es solo para planear ataques, sino también para evitar que hagan falta. Y aunque suene a intriga, muchas veces la diferencia entre ganar y perder era que alguien hubiera leído bien un mapa o hubiera puesto un guardia más en el muelle. Reacciones políticas en Estados Unidos. El descubrimiento de documentos militares que describían un plan contra Canadá provocó en Estados Unidos una mezcla de sorpresa, rechazo y explicaciones oficiales. El documento en cuestión era presentado por muchos como un ejemplo de la clásica planificación militar: prever lo peor para evitarlo. Desde el primer momento, dirigentes de distintos partidos recordaron que los ejércitos elaboran planes por rutina, y señalaron que tener un plan no equivale a querer usarlo. Al mismo tiempo, hubo políticos que lo utilizaron como argumento para pedir más control civil sobre el aparato militar, porque a ojos de algunos, la existencia de planes secretos sin debate público era una invitación a la improvisación peligrosa. En el Congreso la reacción fue práctica y a veces ritual: peticiones de informes, solicitudes de audiencias y debates en comités encargados del presupuesto y la defensa. Algunos legisladores aprovecharon la ocasión para cuestionar partidas destinadas a planificación y fortalecer la supervisión, mientras que otros defendieron la necesidad de disponer de opciones estratégicas ante cualquier contingencia. Un ejemplo real y cotidiano: en los pasillos del Congreso, senadores preocupados por el gasto público recordaban al público que no tiene sentido financiar planes inservibles. Representantes de comités militares les respondían que planear no es gastar, sino prevenir, como comprar un extintor antes de que empiece un fuego. La discusión también cruzó líneas partidistas y retó discursos habituales. Algunos políticos, con tono crítico, hablaron de militarismo y de riesgo para las relaciones con Canadá, un socio comercial y vecino, y compararon el plan con comprar un paraguas tan grande que asusta a los vecinos. Otros, sin embargo,
Señalaron que la existencia de esos documentos servía como recordatorio para mejorar la diplomacia y las comunicaciones bilaterales. En concreto, varios miembros del Poder Ejecutivo tuvieron que explicar públicamente que la política oficial seguía siendo la cooperación y que los planes eran meras contingencias. Esa mezcla de quejas y explicaciones es típica cuando la seguridad secreta choca con la opinión pública. Política y prudencia se empujan, se miran y a veces se reprochan. Cuando el asunto trascendió a la prensa y al público, la reacción política evolucionó hacia propuestas más constructivas, llamados a reforzar los canales de diálogo con Canadá y a transparentar ciertos procesos de planificación, sin revelar secretos operativos. Algunos políticos usaron el episodio para promover reformas menores en los procedimientos de revisión por parte de comités civiles, otros lo convirtieron en munición retórica contra adversarios acusados de preparar guerras en momentos de paz. En suma, la política estadounidense respondió con una mezcla de normalización, esto es, son planes rutinarios, no intenciones inmediatas, y demandas de mayor control y comunicación con un país vecino, un equilibrio que en la práctica suele traducirse en más debates y audiencias que en cambios drásticos de política. Respuesta y preparación canadiense. Los documentos estadounidenses que preveían un conflicto con el Imperio Británico incluían escenarios que afectaban directamente a Canadá, y la respuesta canadiense fue práctica y multifacética desde el inicio. Al analizar esos planes, los responsables canadienses no se quedaron esperando, llevaron a cabo evaluaciones de vulnerabilidad y prioridades, identificando puertos, puentes ferroviarios y pasos fronterizos como puntos críticos que había que proteger. Por ejemplo, los fuertes costeros alrededor de Halifax y la base naval de Esquimalte en la costa oeste fueron considerados activos estratégicos que requerían vigilancia reforzada y mejoras en sus baterías y observatorios. La reacción militar tomó dos caminos claros: preparación de las fuerzas regulares y reorganización del componente de reserva. Las milicias locales recibieron órdenes de intensificar entrenamientos y prácticas de protección de infraestructuras. En la práctica eso significó ejercicios para asegurar líneas de ferrocarril, simular el cierre de pasos fronterizos y practicar el despliegue rápido de tropas hacia puntos vulnerables. Un plan interno, conocido por los mandos canadienses, proponía incluso pequeñas incursiones y sabotajes controlados en caso de guerra para ganar tiempo y desorganizar una posible invasión, aunque se trató más como una opción contingente que como una orden firme. La inteligencia y la diplomacia jugaron papeles igual de importantes que las armas. Las agencias canadienses monitoreaban publicaciones militares y movimientos navales, y compartían información con Londres. La comunicación constante con el gobierno británico ayudó a calibrar la respuesta, sin entrar en provocaciones abiertas. En paralelo, Ottawa trabajó en rutas de comunicación alternativas y planes para proteger los centros de mando y suministros en caso de interrupciones, guardar estaciones de radio redundantes, asegurar depósitos de combustible y prever desvíos ferroviarios fueron tareas concretas realizadas por ingenieros militares y civiles. En el frente civil hubo medidas prácticas para la población. Se promovieron ejercicios de protección de infraestructuras críticas y se entrenaron equipos locales para apagar incendios tras ataques, así como guardias comunitarios para vigilar puentes y estaciones. Los ciudadanos recibieron información sobre cómo actuar frente a cortes de energía o de comunicaciones. No era tan dramático como en las películas, pero sí útil: aprender a apagar una fuga de gas, asegurar documentos vitales y señalar aviones o movimientos sospechosos a las autoridades. Todo esto se ensayó en maniobras que mezclaban tropas profesionales y voluntariado civil. La preparación también fue gradual y con lecciones aprendidas. Tras cada ejercicio se hicieron correcciones. Si una ruta férrea resultaba demasiado fácil de cortar en la práctica, se reforzaba con patrullas y nuevos puntos de control. Si un puerto quedaba expuesto, se reforzaban sus defensas costeras. Estas mejoras fueron concretas y modestas, orientadas a comprar tiempo y complicarle la vida a un posible agresor más que a sostener batallas prolongadas por cuenta propia. Al final, la combinación de defensa territorial, inteligencia, diplomacia y preparación civil formó una respuesta coherente y sobria, un plan canadiense que priorizaba la resiliencia y la protección de lo esencial, con actitud práctica y algo de humor para no volverse loco: más ladrillos en los muros, menos sobresaltos a las 3 de la mañana. Dilemas legales y constitucionales. La Constitución establece una división clara de poderes que se vuelve problemática en cualquier plan militar contra otro país. El presidente es el comandante en jefe y, al mismo tiempo, el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra y controlar el presupuesto. Esto crea un choque práctico: quién autoriza las operaciones concretas y quién controla su duración. En la práctica, el Ejecutivo suele iniciar acciones rápidas por necesidad táctica, mientras que el Legislativo revisa y limita por medio del dinero y leyes. Resultado: tensión, discursos largos y reuniones donde nadie quiere quedarse con la cuenta. Primero viene la autorización política y legal.
Muchas acciones militares han partido de órdenes ejecutivas o autorizaciones generales. Pero es abre un dilema constitucional: usar la fuerza sin una declaración clara del Congreso puede violar la separación de poder. Luego aparecen preguntas sobre la extensión de poderes de emergencia del presidente. Algunos mecanismos permiten al Ejecutivo tomar decisiones rápidas en situaciones graves. Sin embargo, esos poderes no son absolutos y suscitan controversia judicial y pública. Un ejemplo sencillo: si el presidente decide imponer toques de queda o control de fronteras, ¿hasta qué punto puede hacerlo sin ley del Congreso? La respuesta nunca es puramente técnica. Durante las operaciones militares surgen problemas de jurisdicción y de aplicación del derecho. Si tropas estadounidenses actúan en territorio vecino, ¿qué leyes rigen para los civiles allí? El derecho internacional humanitario exige proteger a la población y restringir la violencia, pero el derecho constitucional estadounidense no se aplica fuera de forma automática. Los tribunales han tenido que decidir en casos de detenciones extraterritoriales si los derechos fundamentales, como el habeas corpus, alcanzan a extranjeros bajo control estadounidense. Esa zona gris implica decisiones complejas sobre quién puede ser juzgado por tribunales militares o civiles, y bajo qué reglas. En la práctica, se crea la necesidad de acuerdos explícitos y de supervisión judicial para evitar abuso. La presencia de fuerzas en un país vecino también plantea el clásico dilema del uso de tropas domésticas. El ejército federal está limitado en funciones policiales dentro del país por leyes que prohíben su uso para la ejecución de la ley ordinaria. Por otro lado, los gobernadores controlan la Guardia Nacional cuando no está federalizada. Si hubiera operaciones cerca de la frontera o con implicaciones sobre estados, ¿quién manda la guardia y bajo qué estatus se activa? Es una cuestión peliaguda. Esto se ve en situaciones cotidianas cuando se movilizan fuerzas para emergencias. Coordinar niveles de autoridad puede convertirse en una comedia tragicómica si no hay órdenes claras. La ocupación o administración temporal de territorios trae consigo otro paquete de dilemas: el trato a la propiedad privada, la preservación de libertades civiles y la responsabilidad ante crímenes de guerra. En derecho interno, la expropiación requiere compensación y procedimientos. En terrenos extranjeros ocupados, aplicar esas normas obliga a decidir si se usan normas nacionales o principios internacionales. Asimismo, el manejo de civiles, permisos de movimiento, censura de prensa, detenciones, choca con garantías como el debido proceso. Tomar decisiones apresuradas puede llevar a violaciones costosas en tribunales y dañar la legitimidad política. Nadie quiere terminar en los titulares internacionales por un gesto legal mal medido. Finalmente está la rendición de cuentas y la supervisión posterior. Al término de cualquier intervención surgen demandas sobre responsabilidad por daños, la revisión judicial de órdenes emitidas y la fiscalización del gasto público. El Congreso puede investigar y el Poder Judicial puede declarar ilegales ciertas actuaciones, pero estos procesos son lentos. Como ejemplo de la vida real, existen casos donde cortes examinaron si la detención de personas por motivos de seguridad fue acorde a la Constitución. Esos precedentes muestran que las consecuencias legales pueden prolongarse mucho después de que cesen las operaciones militares. Y por cierto, la factura legal suele llegar con interés. Filtraciones, periodistas y escándalos. En los archivos militares apareció algo que desató curiosidad. Más tarde, escándalo: planes de contingencia que contemplaban operaciones sobre territorio canadiense como parte de una eventual confrontación con el Imperio Británico. Periodistas y estudiosos comenzaron a rastrear esos papeles y pronto surgió una cadena de filtraciones y revelaciones que convirtió documentos fríos en un tema de debate público. Los archivos no surgieron de la nada. Muchos historiadores recurrieron a solicitudes de acceso, instrumentos como la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos, y a expedientes desclasificados para reconstruir qué se había pensado en salones de mando cuando se redactaron esas estrategias. Al principio llegó el rumor y después la prueba: copias de memorandos, mapas y órdenes que describían objetivos estratégicos, puertos, vías férreas, nodos de comunicaciones, fueron sacadas a la luz. Los periodistas, a su vez, hicieron lo que mejor saben hacer: contrastar fuentes y buscar contexto. En varios reportajes se explicaba de forma sencilla que los planes militares son ejercicios de previsión. No significan que un ataque sea inminente, sino que los ejércitos piensan en ¿qué pasaría si? Esa explicación calmó a algunos, pero no impidió que muchos editoriales canadienses y columnas estadounidenses añadieran sal y pimienta al asunto con tonos de indignación y sarcasmo. Hubo filtraciones de distintos tipos. Algunas provinieron de investigadores académicos que encontraron documentos en bibliotecas y los hicieron públicos. Otras surgieron por acceso oficial tras procesos de desclasificación, y unas pocas se originaron en manos de exmilitares que hablaron con la prensa para contextualizar o criticar las decisiones del pasado. Los ejemplos prácticos abundan. Un historiador pide un expediente, lo analiza y lo comparte con un periodista. El periodista publica un resumen comprensible y los lectores exigen explicaciones a sus representantes políticos. Así de simple funciona la cadena que convierte un papel en noticia.
La reacción política y mediática siguió una secuencia lógica. Primero vino la sorpresa. Luego, la indignación en algunos sectores, porque la idea de planes contra un vecino pacífico resulta chocante. Después, el debate sobre la utilidad real de esos documentos, si son mero ejercicio teórico o reflejo de intenciones. Finalmente, la reflexión académica que relativiza y explica. En algunos medios, las portadas optaron por el humor, caricaturas sobre banderas y mapas, mientras que en otros exigieron explicaciones formales. Todo ello mostró el poder de la prensa para transformar una filtración técnica en un escándalo público sin que haya necesariamente una intención agresiva detrás. La lección práctica que quedó clara para el público general es fácil de comprender. Los gobiernos planifican por si acaso, los archivos existen y los periodistas sirven de puente entre ese mundo técnico y la ciudadanía. Un ejemplo cotidiano para entenderlo: así como una empresa hace simulacros de incendios sin querer incendiar la fábrica, los ejércitos diseñan escenarios sin que eso signifique que los vayan a ejecutar. Pero cuando alguien abre las carpetas y lo cuenta en la prensa, la sensación de vulnerabilidad y la polémica son inevitables. Y, por supuesto, el debate posterior suele terminar con promesas de transparencia y más archivos para que los curiosos y los investigadores sigan cavando. Testimonios de militares y funcionarios. Desde los archivos oficiales surgió la confirmación de que existieron planes estadounidenses, conocidos en la documentación como parte de los planes de color, que incluían contingencias sobre Canadá dentro de una estrategia más amplia. Estos documentos, cuando se desclasificaron, mostraron mapas detallados y escenarios que hablaban de tomar puertos atlánticos, controlar la vía del río San Lorenzo y asegurar nodos ferroviarios. Eran ideas plasmadas en papel para evaluar capacidades. Los militares que trabajaron en esos borradores describieron después el ejercicio como una forma de examen, probar rutas de suministro, tiempos de transporte y coordinación entre Marina y Ejército. Fue, en palabras de varios participantes, un ejercicio de lógica militar para ver si los planes aguantarían frente a la realidad logística. Muchos militares entrevistados recalcaron la preocupación práctica por el clima y el terreno. Señalaron que los inviernos canadienses, las distancias y las infraestructuras limitadas complicaban cualquier operación de gran envergadura, por eso los mapas y listas de material eran tan extensos. Un ejemplo repetido por planificadores fue la dificultad para mantener líneas de abastecimiento a través de lagos helados y montes boscosos, algo que obligaba a pensar en transporte ferroviario y en combustible suficiente para semanas. También comentaron, con cierta ironía, que en los ejercicios siempre faltaba la taza de café en el puesto de mando, y que eso rompía la concentración tanto como una tormenta de nieve. Desde el lado canadiense, funcionarios y jefes militares que tomaron conocimiento de los papeles expresaron sorpresa y una mezcla de indignación y pragmatismo. Relataron que los documentos se interpretaron como ejercicios hipotéticos, pero que aún así motivaron llamadas diplomáticas para recalcar la buena vecindad. En reuniones posteriores entre oficiales de ambos países, según sus relatos, se hizo hincapié en la necesidad de transparencia y de evitar malentendidos. La solución fue el diálogo y la cooperación en asuntos bilaterales. Un recuerdo concreto que suelen mencionar es la revisión conjunta de procedimientos de seguridad en puertos y comunicaciones para disipar recelos, más que prepararse para un conflicto real. Algunos testimonios de oficiales retirados tomaron un tono más relajado y reflexivo con los años. Dijeron que esos planes eran papel de contingencia, útiles para detectar debilidades organizativas pero no una hoja de ruta inamovible. Explicaron que los ejercicios sirvieron para mejorar la coordinación interagencial, como el flujo de información entre inteligencia, logística y mando táctico. Como ejemplo práctico, varios organizaron simulacros sobre cómo cortar y luego restaurar líneas ferroviarias en caso de emergencia, una lección aplicada luego en operaciones de socorro civil sin llegar a la hostilidad. Finalmente, la memoria colectiva que dejaron esos testimonios es ambivalente. Por un lado, muestran profesionalismo y rigor en la preparación militar. Por otro, recuerdan que la política y la diplomacia terminaron siendo la herramienta decisiva para que esos planes no pasaran de ser teoría. Hay un consenso entre quienes hablaron públicamente en años posteriores. Los documentos posibilitaron mejoras técnicas, pero no definieron la política pública. Y, como resumen jocoso que suelen repetir en coloquios, el papel soporta muchas hipótesis, lo que no soporta bien son las tormentas de nieve ni los cafés fríos en el puesto de mando. Impacto en la cultura popular y la memoria colectiva. El plan conocido como War Plan Red fue un documento real de planificación militar que consideraba escenarios de conflicto con el Imperio Británico, en los que Canadá aparecía como teatro operativo. Eso lo convirtió pronto en una pieza llamativa para la imaginación pública. Al hacerse públicos algunos documentos, la sorpresa no fue tanto porque existiera un plan, esa es la función de los ejércitos, sino por los detalles visuales, mapas, líneas de avance y objetivos que parecían sacados de una novela de aventuras. Para muchos, esos mapas dejaron de ser papeles fríos y se convirtieron en símbolos con vida propia.
En Canadá la reacción osciló entre la incredulidad y el humor vertido en sátiras políticas. Programas de comedia y comentaristas aprovecharon la ocasión para burlarse de la idea de una invasión desde el sur. Shows como 10 horas 22 minutos y figuras como Rick Mercer han empleado, en distintos momentos, la noción de la amenaza americana como recurso cómico y crítico. Los caricaturistas pintaron a políticos como personajes en juegos de mesa. Corto y directo, la broma se quedó. Al mismo tiempo, profesores y divulgadores usaron el asunto para enseñar sobre soberanía, relaciones exteriores y por qué la diplomacia suele ser más útil que las bombas. En Estados Unidos la memoria colectiva reaccionó de otra manera, curiosidad histórica mezclada con indiferencia ocasional. Historiadores y aficionados de la historia militar retomaron los documentos como ejemplos de planificación preventiva. Los museos militares y archivos nacionales incluyeron reproducciones en exposiciones sobre la Guerra Fría y la planificación estratégica. También surgieron discusiones en foros y redes sociales donde la gente compartía imágenes escaneadas y memes, transformando mapas serios en chistes sobre climas fríos y siropeas. Sí, los memes hacen eso, convierten lo serio en chiste en segundos. Con el paso del tiempo la presencia del plan en la cultura popular se volvió polisémica, para unos es prueba de un pasado paranoico, para otros una anécdota curiosa que refuerza la idea de una relación única y cercana entre ambos países. Museos como el Canadian War Museum muestran material relacionado con la defensa del continente, lo que ayuda a fijar una memoria colectiva donde la cooperación y la prevención figuran tanto como los temores. Ejemplo práctico, estudiantes de secundaria ven las cartas y se sorprenden al comprobar que la geografía y la logística eran consideradas con gran detalle, lo que abre debates en clases sobre prioridades nacionales. Finalmente, la forma en que ese plan vive hoy en la cultura demuestra cómo documentos técnicos pueden transformarse en relatos públicos. Primero fueron papeles clasificados, luego pequeñas noticias y ahora objetos de exposición, sátira y conversación en Internet. De vez en cuando aparecen en novelas de historia alternativa o en juegos de estrategia como guiños, y de forma más cotidiana, sirven para recordar que las naciones planean para lo peor aunque esperen lo mejor. Pequeño alivio, la mayoría de la gente prefiere reírse de la idea antes que tomarse en serio un conflicto fronterizo con su vecino que comparte café y hockey. Mitos, exageraciones y verdades confirmadas. Tras la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense desarrolló una serie de planes de contingencia que contemplaban escenarios poco probables. Uno de ellos, conocido en los archivos como War Plan Red, previó conflictos contra el Reino Unido y, por extensión, la ocupación de Canadá como parte de ese escenario. El documento no era una conspiración secreta para invadir a un vecino, sino un ejercicio de planificación militar. Mapas, rutas de avance y prioridades como el control de puertos y vías fluviales aparecían dibujados con detalle. Los documentos fueron conservados en archivos oficiales y, décadas después, se hicieron públicos. Ahí están las cartas y notas, tal como uno esperaría ver en un plan de contingencia serio. Mucho se ha exagerado. Algunos relatos populares presentan esos planes como órdenes listas para ejecutarse, con ejércitos movilizados en las carreteras y bombarderos sobrevolando Toronto. Eso no es cierto. Los planes eran escenarios teóricos, como los simulacros de emergencia que hace una ciudad antes de una gran tormenta, sirven para pensar problemas, no para declarar la guerra al vecino. Además, la logística practicada en los papeles rara vez coincidía con la realidad política y con la falta de voluntad pública para una invasión de ese tipo. En otras palabras, un plan en papel no equivale a un ataque en marcha. Algunas verdades confirmadas son claras y menos dramáticas. Primero, los militares estadounidenses sí previeron objetivos concretos, puertos clave, estaciones ferroviarias y pasos que facilitasen la llegada y el abastecimiento de las fuerzas. Segundo, los documentos mostraron que se estudiaron operaciones anfibias y el uso de la marina para cortar comunicaciones y suministros. Tercero, el archivo revela una mentalidad propia de la época, la rivalidad global y la desconfianza entre potencias llevaba a preparar respuestas a casi cualquier eventualidad. Esos hechos están documentados en mapas, órdenes de operación y memorandos, no son invenciones. Algunas historias populares añaden elementos falsos por entretenimiento. Por ejemplo, se afirma a veces que el plan incluía la quema sistemática de bosques canadienses o el uso de armas químicas contra ciudades. No hay pruebas sólidas en los documentos desclasificados que respalden tales extremos, son leyendas urbanas surgidas de la mezcla entre miedo y creatividad narrativa. Otro mito recurrente es que los políticos estaban al día con todos esos detalles y listos para firmar. En realidad, la mayoría de esos planes eran trabajo de militares y analistas, y su ejecución habría requerido decisiones políticas de gran calado que nunca se tomaron. Para entender mejor por qué surgieron esos planes, conviene pensar en ejemplos cotidianos. Una empresa hace un plan de evacuación por si se incendia la fábrica, pero eso no significa que quiera quemarla. De forma parecida, los militares prepararon guiones tácticos para saber cómo reaccionar ante escenarios extremos. Con el tiempo, la realidad cambió,
Alianzas, cooperación y acuerdos multilaterales entre Estados Unidos y Canadá hicieron imposible que un plan así fuese viable políticamente. Hay pruebas documentales de que, después de esos ejercicios, ambas naciones avanzaron hacia formas de defensa conjunta que redujeron la posibilidad de conflicto entre ellas. En resumen, existió un plan. No existió, sin embargo, una intención práctica e inmediata de invadir. Los hechos confirmados muestran planificación detallada y escenarios plausibles. Las exageraciones transforman esos ejercicios en tramas de thriller. Al final, aquello funcionó más como un detector de problemas que como un decreto de guerra, y menos mal, porque acordar vacaciones familiares es más fácil que invadir un país vecino. Lecciones aprendidas y legado histórico. Las Fuerzas Armadas estadounidenses desarrollaron planes de contingencia que incluían, entre otras cosas, escenarios operativos sobre suelo canadiense. Uno de los más conocidos fue el llamado Plan Rojo, pensado como respuesta a un conflicto con el Imperio Británico y sus posesiones en Norteamérica. Esta planificación puso sobre la mesa realidades incómodas, una frontera larga y porosa, una economía compartida y poblaciones con lazos culturales y comerciales muy estrechos que harían cualquier enfrentamiento mucho más costoso y complicado de lo que los mapas sugerían. Más tarde, documentos desclasificados permitieron ver con claridad cuáles eran las ideas y las limitaciones de esos planes, y así aprendimos a leer la estrategia con ojos menos románticos y más prácticos. Una lección clara fue la importancia de la logística. Operar a lo largo de kilómetros de territorio frío y diverso no es como desplegar tropas en una isla, requiere trenes, carreteras, combustible y abastecimiento constante. Un ejemplo sencillo, mover un batallón es parecido a mover una gran tienda por departamentos de un sitio a otro, y alguien tiene que asegurarse de que las cajas lleguen a tiempo. También quedó patente que la política interna y la opinión pública cuentan mucho. Atacar a un vecino con el que compartes hospitales, medios de comunicación y familias implica costos políticos enormes que no siempre se ven en los planes militares. El legado institucional resultó ser más constructivo que destructivo. La necesidad de proteger el espacio aéreo conjunto y de coordinar respuestas llevó a la creación de mecanismos permanentes de cooperación binacional. Organismos de defensa y foros de consulta permitieron convertir una posible rivalidad en colaboración diaria, y así la seguridad pasó de pensarse como un juego de suma cero a un esfuerzo compartido. Además, los ejercicios conjuntos y el intercambio de información mejoraron la interoperabilidad de fuerzas y equipos, algo útil tanto para la defensa como para emergencias civiles. Hoy esas lecciones siguen vigentes y sirven como guía práctica: priorizar la diplomacia antes que la fuerza, entender la economía compartida como factor disuasorio, y diseñar planes realistas que consideren transporte, clima y apoyo logístico. También se aprendió a incluir a la sociedad civil en la planificación, porque hospitales, comunicaciones y energía rara vez son objetivos militares aislados. Su pérdida afecta a la población y complica cualquier operación. Para cerrar con un guiño, al final resultó ser mucho más sensato coordinar radares y acuerdos de ayuda mutua que dibujar líneas de batalla en un mapa donde los vecinos comparten la misma despensa. En resumen, a principios del siglo XX los militares de Estados Unidos elaboraron un plan, parte del llamado War Plan Red, que preveía, en papel, operaciones contra el Imperio Británico y que incluía acciones en Canadá. No fue una invasión real, sino ejercicios y mapas diseñados por si las relaciones se torcían. Primero se hicieron estudios y mapas en los años 20 y 30, luego se actualizaron con ejercicios entre guerras, y después de la Segunda Guerra Mundial y la alianza entre ambos países el plan quedó archivado y décadas más tarde se desclasificó. Piensa en ello como una especie de plan de contingencia, a gran escala, parecido a cuando tu empresa prepara un simulacro de incendio, se ensaya por si acaso, pero esperas no tener que usarlo. Lo importante, existió en documentos, no en combates, fue producto de la época y de rivalidades imperiales, y hoy nos recuerda que los gobiernos pueden planear lo peor mientras trabajan para que no pase. Si te sorprendió, o te hizo imaginar mapas, botas y oficinas llenas de papel, cuéntamelo en los comentarios, ¿qué dato te llamó más la atención? Si te gustó el video, dale like y suscríbete para no perderte más historias así. En el próximo episodio veremos otro plan secreto de la Guerra Fría y cómo, con el tiempo, antiguos planes de guerra se convirtieron en cooperación entre vecinos. Prometo mapas, anécdotas y alguna broma histórica más. Nos vemos en el siguiente video.